como ya sabéis, la sesión de hoy es la tercera sesión que hemos llamado Turismo es posible, de la destrucción medioambiental a los nuevos discursos del turismo sostenible, y hemos invitado a Paco Segura, que es coordinador de Ecologistas en Acción y por mi parte también compañero de la cooperativa de consumo, la Caracoleca. Bueno, como os propusimos en la presentación que viene en la web, la idea de esta sesión es que se centre en dos líneas principales, ¿no? Por un lado, la manera en que nuestros territorios, nuestros espacios de vida están siendo conformados literalmente por el proceso de turistización, es decir, el proceso de turistización aterriza diseñando concretamente qué tipo de infraestructuras se construyen, qué tipo de consumo energético se tiene, por dónde van, o sea, determinadas prioridades que dan forma concreta, física, a los propios territorios, ¿no? Que, por ejemplo, en bienes básicos tan necesarios, ¿no?, y tan valiosos como el agua o el cuidado, ¿no?, el descuido de nuestro medio ambiente, están conformados, cuidados o descuidados, ¿no?, por este abuso de la industria turística. Esto por un lado, es decir, las formas reales, concretas, en que ese abrirnos en canal del que hablaba Joan Boades el primer día, ¿no?, para acoger sin ningún tipo de límites ni medida la industria turística, finalmente conforma absolutamente la manera en que diseñamos nuestros territorios de vida. Y por otro lado, nos parecía también importante abordar la cuestión de la sostenibilidad en el sector del turismo, ¿no? Entonces, aunque parece poco probable que mientras el precio del petróleo siga siendo el que es y a todas nos sigue siendo muy barato viajar, parece difícil o poco probable que el turismo vaya a entrar en crisis en los próximos años, ¿no? Y parece también igualmente improbable que si nuestro país o la especialización económica de nuestro país sigue siendo el sector inmobiliario y financiero, y es en este en el que se está basando, el que está hinchando la nueva burbuja inmobiliaria, también parece como difícil, ¿no?, que se pueda enfrentar, al menos de manera muy radical, este nuevo monocultivo, este monocultivo económico, no tan nuevo, que el otro día ya estuvimos hablando, ¿no?, de cómo se empieza a conformar, ¿no?, ya la economía española en torno a una centralidad bastante importante del sector turístico a partir del franquismo, ¿no? Así que resulta bastante difícil dejar de pensar que vamos a ser turistas depredadores, como afectados y afectadas por la turistización. También parece difícil que esto se vaya a frenar por la especialización económica en nuestro país. Estaría bien hacerse, por lo tanto, preguntas de con qué condiciones y con qué límites, ¿no?, se podría al menos iniciar un camino hacia una industria turística más sostenible. Bueno, pues hola a todas y todos, gracias por invitarme a esta sesión. La verdad es que habéis señalado muchísimas cosas de las que vamos a ir viendo en esta presentación. Voy a ir un poquito rápido porque me ha dicho Marisa que tengo menos tiempo del que esperaba, pero bueno, espero que no sea demasiado rápido. Si no, luego en el debate insistimos más en alguna cosa que voy a pasar muy por encima porque a lo mejor es demasiado ambicioso lo que os quería plantear. Había dividido la presentación en estos puntos. Primero vamos a hablar un poquito del crecimiento exponencial, de qué idea tenemos, qué es eso del crecimiento exponencial, que tiene que ver con el capitalismo, con el modelo económico que tenemos ahora mismo, ¿no? Vamos a dar algunos datos sobre el turismo para saber de qué magnitudes estamos hablando, si son de ese tipo exponencial o qué. Vamos a hablar algo de impacto, que se supone de lo que tenía que hablar yo, de ocupación del territorio, que ya habréis hablado algo con Iván Murray, ¿no?, de transporte e infraestructuras, relacionado con el turismo, de contribución al cambio climático, daños a la biodiversidad, a los ecosistemas, algo sobre consumo de recursos, y luego nos haremos unas cuantas preguntas, van a ser más preguntas que respuestas, advierto, sobre turismo sostenible, qué es eso del turismo sostenible, y al final unas cuantas conclusiones, si antes no me ha callado Marisa porque me extiendo demasiado. Bueno, pues empezamos con esto del crecimiento exponencial y qué percepción tenemos nosotros del crecimiento. Y os voy a poner una prueba y que pido que no os pongáis a hacer los cálculos, obviamente, porque de lo que se trata es de ver qué percepción tenemos en la cabeza, cómo percibimos esto del crecimiento exponencial.
Imaginaos que tengo una hoja de 0,1 milímetros, que es una hoja, un grosor normal, de un folio, pero es muy grande y soy capaz de doblarlo una vez, otra vez, otra vez, otra vez, 42 veces lo doblo, ¿vale? 0,1 lo doblo, 0,2 milímetros, lo vuelvo a doblar 0,4, lo vuelvo a doblar 0,8 milímetros, así hasta 42 veces. Os pido que levantéis la mano, voy a hacer 3 rangos. Uno, las personas que penséis que llegamos a menos de 1 metro de altura de papel, otros que penséis que llegamos a 10 metros de altura de papel y otros que penséis que llegamos a 1 kilómetro. O por debajo de 1 kilómetro, vaya. Entonces no se trata de acertar ni de nada, es de ver qué percepción tenemos. ¿Quiénes creéis que ese papel doblado tendría una altura de 1 metro o menos? ¿Vale? ¿Quiénes pensáis que tiene hasta 10 metros, entre 10 y 1 metro? Algunos aquí más medianos. ¿Quiénes pensáis que tiene 1 kilómetro hasta 10 metros? ¿Y quiénes pensáis que tiene más? ¿Cuánto más? No, por 2 elevado a 42. Una barbaridad. ¿Sabéis cuál es la distancia de la Tierra a la Luna? 384.000 kilómetros, ¿vale? Pues la altura que alcanzaría ese taquito de papel doblado una y otra vez, o sea, en un crecimiento exponencial, sería de 439.000 kilómetros. Hacer el cálculo y de verdad que sale. Esto quiere decir que no entendemos bien qué son eso de una duplicación, otra duplicación, otra duplicación. Eso se dispara y escapa de tu control. Otra prueba que no os voy a pedir que os pronunciéis. Imaginaos que tenemos eso, es una planta de nenúfar, que sabéis que crecen bastante rápido, y eso es un estanque, ¿vale? Bueno, pues este nenúfar tiene la característica de que duplica su tamaño en un día, ¿vale? Entonces la pregunta es, ¿qué pasaría al cabo de una semana con este nenúfar? Bueno, pues si tenemos esto, pues al cabo de una semana yo estoy convencido que mucha gente que su percepción sería, que ocuparía un buen trozo de ese estanque, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver lo que pasaría si es verdad eso que duplica su superficie cada día, ¿no? Esto sería el lunes, martes, el miércoles, el jueves, el viernes se vuelve a duplicar y fijaos, aún te queda un montón de estanque, 3/4 partes, pero es que el sábado ocupa esa parte y el domingo ya ocupa todo. En una semana se ha comido toda la superficie. Son cambios muchísimo más rápidos de los que percibimos. Nuestra mente está acostumbrada a crecimientos lineales, de que aumentan las cosas un poquito, no estos cambios exponenciales. Y estos cambios exponenciales son ni más ni menos que estas gráficas, cosas que de pronto se disparan y van para arriba. La población, que no es el factor determinante, porque lo que tiene chicha es el reparto que se hace de los recursos, pero la población tiene un crecimiento exponencial. El crecimiento del dióxido de carbono, del principal gas de efecto invernadero, fijaros el consumo de fertilizantes, que incremento tiene, el uso de agua dulce en el mundo, está repartido por países BRIC, de la OCDE, tal, nos da igual. El caso, vamos a cifras totales, que es lo que nos interesa, ¿no? Destrucción de los bosques tropicales, fijaros qué velocidad, captura de peces marinos, esta se ha estancado en los años 90 porque sencillamente tenemos sobreexplotados todos los bancos, o el transporte, que también está disparado y de eso vamos a hablar bastante ahora, ¿no? O sea, estos son el tipo de crecimientos exponenciales de los que os ponía el ejemplito para ver que es que se nos desmandan, o sea, nuestra mente ni siquiera es capaz de percibir bien de qué magnitud son esos crecimientos, ¿no? Y bueno, pues poneros otros gráficos, pero no me voy a entretener mucho por falta de tiempo. Este es un índice que se llama de planeta vivo, que es pues cómo va reduciéndose nuestra biodiversidad medido en un montón de especies, sobre todo de vertebrados, que se comprueba que durante todo este tiempo, desde el 70 al 2014, que está hecho este último análisis, aunque se publicó en 2016, pues se han reducido en un 58%. Tenemos menos de la mitad de animales silvestres que teníamos hace 40 y pocos años. Y esto se puede comparar con, esta es la biocapacidad de la Tierra, que aumenta un poquito por los aumentos de la productividad de los cultivos, pero esta es nuestra demanda de materiales, de nuestra huella ecológica. O sea que estamos por encima, ya desde los años 60, 70,
estamos por encima de la capacidad del planeta, estamos consumiendo más de lo que tenemos, estamos consumiendo de los recursos que tenemos almacenados, ¿no? Necesitamos 1,6 planetas para satisfacer el metabolismo de la sociedad industrial y de capitalista financiera que tenemos, ¿no? Bueno, y si lo queréis ver por países de cómo está el reparto, si alguna de estas cosas las habéis visto, me dais un toque y yo salto a la siguiente. La huella ecológica es una forma de medir qué superficie necesitamos por habitante y año, ¿no? Para satisfacer nuestros recursos, nuestras necesidades alimentarias o de madera o de lo que sea, o de consumo o emisiones de CO2, cuánto bosque en superficie haría falta para absorber ese CO2 que tú emites y tal, ¿no? Pero bueno, vemos que el reparto no es nada igual. Ya sabemos que pues en países como Suecia, como todo Estados Unidos, Australia, Qatar, no sé qué, el consumo es mucho más alto. Nosotros estamos en una situación intermedia, pero hay países pues que tienen una huella ecológica mucho más baja. El reparto es muy, muy desigual, ¿no? Casi siempre el turismo masivo se da de países muy oscuritos a países más claritos. Eso lo vamos a ir viendo. Bueno, y fijaos que es que todos los gráficos son así, son de estos que se disparan hacia arriba. Este es el consumo de fuentes de energía en el mundo, que casi todas ellas son fósiles, el 87% de la cantidad de energía que consumimos es fósil, apenas hay un poquito de renovables, que es eso amarillo, y apenas hay un poquito, bueno, en términos absolutos de nuclear, y aparte está la biomasa. O sea que todos son este tipo de crecimientos. Esto es no leeréis esas letras, pero son distintos minerales, el zinc, el wolframio, lo que sea, pues todos sumados al final es un consumo salvaje, disparado, absolutamente disparatado, ¿no? Y esta, por contra, es una gráfica que demuestra las leyes, o sea, la concentración de los distintos minerales que intentamos explotar. Por ejemplo, el dorado es el oro, el rojo es cobre, esto azul es el uranio, que se utiliza para energía nuclear, fijaros cómo está, o sea, que cada vez explotamos más cantidad de productos, pero para obtener bastante menos, porque los yacimientos mejores ya no los hemos quedado, ¿no? Y por último, y ya esta va a ser la última de esta tanda, me interesa mucho destacar el asunto del pico del petróleo. Seguro que habéis oído hablar de él, no sé si os lo han contado en estas... Bueno, pues esto es algo vital para entender nuestra sociedad es absolutamente dependiente del petróleo. El tipo de turismo industrial que hacemos es absolutamente dependiente del petróleo, porque normalmente son viajes a larga distancia, en avión o como sea, y todos estos viajes, incluso la alimentación y tal, todo sale del petróleo, ¿no? Bueno, pues lo que dice la teoría esta del pico del petróleo es que el petróleo está en los yacimientos como una esponja. Tú tienes una esponja mojada, al principio la chafas y sale un montón de agua, pero luego le sigue quedando agua y tienes que estrujarla muchísimo más, cuesta muchísimo más sacarle ese petróleo que queda, ¿no? Entonces, los yacimientos mejores ya los hemos explotado y estamos ahora en algún punto, ya hay mucha gente que dice que ya hemos superado el pico del petróleo y ya no encontramos suficientes yacimientos como para seguir aumentando la producción, o la extracción, mejor dicho, a los límites, a los niveles que necesitamos ahora mismo, ¿no? Entonces hay que tirar de petróleos pesados, de otro tipo de petróleos, tal. La cuestión es que cada vez se va a poner más complicado tener petróleo disponible y petróleo barato como para viajar a largas distancias, o para cultivar los alimentos que cultivamos, que los hacemos con tractores, con abonos que también son derivados del petróleo. O sea, comemos petróleo en realidad en nuestra sociedad, salvo en algunas cooperativas que menos, pero también nos lo traen desde Jarandilla de la Vera en su furgoneta, que nuevamente es petróleo. Bueno, pues vamos a tener mucha menos disponibilidad y esto va a marcar un antes y un después clarísimo. Esto marca una insostenibilidad de este modo creciente, de este modo de crecimiento exponencial, que es imposible mantenerlo en un mundo que es limitado, ¿no? Entonces, en definitiva, estamos en un mundo lleno en el que ya no caben muchos más usos y más extracciones de recursos. Muchas fuentes y sumideros están o agotados o muy saturados, fuentes para obtener pues petróleo, para obtener uranio, para obtener lo que sea, y sumideros, pues la atmósfera para echar el CO2, o tenemos una contaminación química impresionante que llega a todos lados, porque la naturaleza no es capaz de metabolizar, de absorber esos productos que vamos generando en la situación, ¿no?
No es posible, esto es una obviedad, pero parece ser que nuestro capitalismo no la entiende. No es posible crecer indefinidamente en un planeta finito y ya estamos llegando a los límites. Ya hay alertas de esto de los años 72 con la primera publicación del informe del Club de Roma de los límites del crecimiento, que luego en el 92 fue más allá de los límites del crecimiento y ahora, bueno, han salido 2 informes más y ya no es más allá, es, no sé, ¿dónde estamos? Y el crecimiento exponencial, y esta es la clave también del asunto, lo que os quería decir, deja muy poquito tiempo de reacción. Tenemos muy poquito tiempo para revertir una situación que es crecientemente insostenible y que puede ser difícil de manejar, ¿no? Era un poco lo que os quería destacar. Algunos datos sobre el turismo. Así muy rápido, pero bueno, por saber de qué estamos hablando, que seguro que esto ya os lo han dicho. Es la industria más potente del planeta, la industria legal, y de las primeras teniendo en cuenta el comercio internacional, la que mayor crecimiento sigue teniendo y la que más puestos de trabajo crea. Otra cosa es la calidad de esos puestos de trabajo y tal. En eso no vamos a entrar porque me consta que lo vais a tratar en otras sesiones. Genera del orden del 10% del PIB mundial. 10%, eso es una burrada. Pero esto es un asunto importante también, que 2/3 de esos ingresos se quedan fuera de las economías del sur donde se generan. Es una actividad sobre todo promovida por los ricos, que la disfrutan los ricos y de la que se benefician los ricos. Y es uno de los precursores y principales agentes de la globalización económica. O sea, el modelo que suponen los turistas llegando a un país en desarrollo, un país del sur y tal, pues es uno de los mejores embajadores que tiene el capitalismo y le ha hecho, desde luego, bastantes favores, ¿no? Y lo que comentamos, y antes habéis comentado también, que la energía barata, el petróleo barato del que hemos disfrutado hasta ahora, el que se podía extraer con facilidad, pues ha permitido eso, que cada vez el turismo sea más rápido, más lejos, más barato. Los low cost han tenido mucho que ver en esto y luego lo veremos algo al hablar de la aviación. Bueno, y también estamos hablando de un crecimiento exponencial, un crecimiento que se dispara. Fijaros que había 20 millones de viajeros internacionales en los años de posguerra, los años 50 o así. Pasaron a ser 200 millones en 1975, pero ya estamos en 1.235 millones el año pasado de viajeros internacionales. O sea, una auténtica burrada, ¿no? Y se prevén bastantes más en 2030. Estos son los crecimientos de los que hablamos, que son muy difíciles de manejar. Y hablamos de turistas internacionales, contando los turistas nacionales serían muchísimos más, ¿no? Pero no vamos a entretener. Pero los discursos que hay son, esta es la conferencia de la Organización Mundial del Turismo, que tuvo lugar en Doha, Qatar, un sitio claramente sostenible, como se puede ver por el paisaje, y no se lee ahí, pero decía el turismo sostenible como instrumento del desarrollo, ¿no? Es un poco pues la falacia que hay de hablar de algo sostenible en un esquema y en un sistema económico absolutamente insostenible, que es el que tenemos ahora mismo, ¿no? Esta conferencia tuvo lugar hace 2 semanas, o 3, no hace mucho, el 27 de septiembre. Empezó. Bueno, una cosa importante es que el turismo ha sido capaz de hacernos creer que se trata de una industria sin chimeneas, una industria limpia, que bueno, pues que tú vas ahí con tus bermudas y tal, de viaje tal, y tú no contaminas, tú pues haces lo mismo que harías en tu casa y tal. Como que han sido capaces de, en nuestro ideario, separar esa contaminación, esos impactos que provoca el turismo, pues han sido capaces de separarlos de nuestra percepción, ¿no? Pero vamos a hacer justo el proceso contrario, intentar señalar algunos de esos impactos en todas estas cuestiones, ¿no? Uno de ellos es la ocupación territorial. Bueno, esto es un estudio que se hizo, el Corine Lancover, que analizó con fotos aéreas y tal la ocupación del territorio en toda la Unión Europea, ¿no? Y los datos que llegaron fueron apabullantes. Las conclusiones a las que llegaron entre 1987 y 2005, en total 18 años, 19 contando los de los extremos, llegaron a esta conclusión. Esto hay que pensárselo un poco, ¿eh? La superficie urbanizada en el Estado español aumentó un 55% entre 1987 y 2005. Un 55%. Es decir, toda la historia de la humanidad, remontándonos al Neolítico, a donde queráis,
hasta 1987 urbanizamos una cantidad, 100, pues el 55% más lo artificializamos, lo cementamos, lo pavimentamos solo en 19 años más. Fijaos qué ritmo de crecimiento, qué ritmo de urbanización, y eso es lo que corresponde a toda la burbuja urbanística, a todo el despipote este que empezó ya en los años 70, pero se disparó sobre todo a partir de la promulgación de la Ley del Suelo de Álvarez Cascos, que eso fue en el 98, pero ya el desmadre fue el quinquenio de la euforia 2000-2005, ¿no? Pero fijaos, a mí este dato me parece aterrador. En solo 19 años hemos urbanizado más la mitad de todo lo que habíamos urbanizado en nuestra historia previa, ¿no? Y precisamente lo que más se urbanizó, donde más creció la urbanización, la artificialización del territorio, fue en urbanización dispersa, ocupación del litoral, lo que os podéis imaginar, y la construcción de infraestructuras, a la que luego le vamos a dedicar un buen rato. Bueno, esto es un gráfico para que lo veáis. Esto, teníamos esta cantidad hasta 1987, desde tiempos inmemoriales, y solo en estos 13 años edificamos o artificializamos un 19% más y luego un 15%. Aquí es cómo se reparte según qué cosa, no nos vamos a entretener. Bueno, esto es lo que ocurrió, nada, lo saltamos. Y bueno, pues estos son el tipo de paisajes que hemos ido generando con estas dinámicas. Esto es Villalba, esta es la 6, y este es el tipo de urbanización dispersa, de chaletitos adosados, tal que hemos ido construyendo. Esto ya muchos son de primera residencia, pero antes era un cierto turismo de segunda residencia. Hemos construido también entornos de este estilo que han quedado muy inacabados, muy tal, porque llegó la crisis antes de que se remataran. Esto está todo salpicado. La costa, pues que os voy a contar, que no sepáis si vais al Mediterráneo. Esto es Castellón. Esto es Alicante, esto es desde el Peñón de Ifac, que es un parque natural, lo que se ve, esta preciosidad, pues todo absolutamente cementado, macizado, una auténtica barrera entre el mar y el resto del litoral, ¿no? Y además luego hemos tenido pues un montón de proyectos que se quedaron a medias, como este de Pulpí, Almería, en la zona más seca de toda Europa, que es el sureste árido español, pues construir campos de golf, y hay grandes urbanizaciones, tal. Esta otra en Pego, en Alicante. Bueno, pues son esqueletos que han ido quedando ahí de la auténtica locura en la que se ha convertido el desarrollo urbanístico. No me extiendo mucho por falta de tiempo, pero bueno, esta desaforada ocupación territorial, que muchas veces ha estado muy ligada al turismo, sobre todo en el litoral o en lugares así de espacios naturales así, ha provocado una gran dispersión, incremento de la movilidad motorizada, un aumento del consumo energético de materiales tremendo, tremendo. Hay que tener en cuenta que por cada metro cuadrado que construimos de vivienda, eso cuesta media tonelada de materiales. Media tonelada de materiales. Pero es que durante el quinquenio de la euforia, el 2000-2005, se calcula que en total la cantidad de cemento que arrojábamos sobre nuestro territorio equivalía a 1 tonelada por hectárea al año. 1 tonelada por hectárea al año era lo que el cemento que hemos empleado en bueno, pues todo este desmadre urbanístico, pero también de infraestructuras, porque más o menos la mitad del cemento se iba a ladrillo y la otra mitad se iba a infraestructuras. Se han producido tremendos daños al paisaje, una degradación brutal del territorio, como ya la habéis visto saliendo por ahí, pero en las fotos también se veía. Ocupación de zonas fértiles, porque son los sitios que más a mano quedan para ocuparlo, ¿no? Vamos al tema del transporte y las infraestructuras, que me interesa destacarlo bastante, porque a menudo no somos conscientes. Todo el mundo tiene en la cabeza la burbuja urbanística, lo que ha sido una de las causas de la crisis que tenemos y tal, pero nos olvidamos de otra tremenda burbuja, que es la de las infraestructuras, que tiene unas características tan disparatadas, o yo creo que más, que la urbanística, con una gran diferencia. La mayor parte de las inversiones que se han hecho en la burbuja urbanística, en el ladrillo, provenían de inversiones privadas, si bien luego el Estado ha rescatado muchos bancos que estaban con líos de estos, o incluso inmobiliarias y tal, y al final hemos pagado con dinero público. Pero prácticamente todo lo que se ha hecho de infraestructura de transporte, a diferencia del ladrillo, se ha hecho con dinero público, desde el primer momento, endeudándonos hasta unos niveles alucinantes y llegando a unos niveles de dotación de infraestructuras que ahora vamos a ver.
Entonces, este desarrollo tremendo de las infraestructuras en España se basa en varios mitos. Solo me voy a centrar en dos. El primero es el déficit histórico de infraestructuras. Siempre nos han dicho que España tenía un déficit histórico de infraestructuras en relación con los países de nuestro entorno tremendo, ¿no? Que éramos pues de los que menos teníamos. Esto era lo que nos repetían una y otra vez. Y salen un montón de documentos públicos, en todos los planes de infraestructuras te insisten en esa idea y tal. Bueno, ¿cuál es la realidad de ese déficit? Pues si nos fijamos en autovías y autopistas, resulta que España es el país europeo con más kilómetros de autovías y autopistas, el que más, en términos absolutos y en términos relativos por habitante y en términos relativos por superficie y en términos relativos por vehículos. Pero es que en la Unión Europea, de los 27, de cada 5 kilómetros de autovía, países en el mundo que tengan más kilómetros de autovías que nosotros y autopistas, China y Estados Unidos, solo esos dos. Esa es nuestra infradotación de autovías. Y luego, aquí en Madrid tenemos una idea distorsionada, porque es verdad que las autovías están muy petadas, las radiales están. Madrid tiene 13 autovías radiales, 3 anillos de circunvalación, es una de las zonas del mundo, junto con Singapur y Los Ángeles, con más concentración de carriles por habitante, o sea que es algo tremendo, ¿no? Bueno, pues muchas de estas autovías y autopistas se han construido con intereses claramente turísticos. Por ejemplo, esta que va a la Cartagena-Vera, que es una de las que vamos a rescatar ahora y nos va a costar 3.000 y pico millones de euros. Esa era para todos los desarrollos urbanísticos que iba a hacer en la zona de Murcia, para la Marina de Cope, cosas así de este estilo. Hay muchos ejemplos de esto, no tengo tiempo de entretenerme, pero esto es un auténtico disparate en autovías. ¿Qué pasa con la alta velocidad ferroviaria? También tenemos infradotación. Bueno, pues resulta que somos el primer país europeo en kilómetros de alta velocidad ferroviaria y el segundo del mundo. Aquí solo nos gana China, ¿no? Tenemos, bueno, dan igual esos datos. Más kilómetros tenemos, los que menos los utilizamos. Parte de pasajeros por kilómetro de Francia y debe ser una... Madrid-Valencia los tiempos, en lugar de llegar en 2 horas menos cuarto a Valencia, pues hubieras llegado en 2 horas y media. 2 horas y media, 3 cuartos de hora. ¿Cuánto nos han costado esos 3 cuartos de hora? 5.000 y pico millones de euros. ¿Cuánto es eso? Pues una burrada. El recorte en educación ha sido 8.000 millones de euros. El recorte en sanidad, 12.000 millones de euros. Y han ido precisamente a estas infraestructuras. ¿Qué pasa con los aeropuertos? Nuevamente España es el país de Europa con más aeropuertos de toda la Unión Europea. Tenemos 48, aparte de 53 aeródromos privados. Aparte uno de Lleida, que es de la Generalitat, el de Castellón, que es de Fabra, aunque los paga a todos, y el de Ciudad Real, que es privado, aunque también lo hemos pagado, ahora lo cuento. Todos los últimos que se han inaugurado, todos declarados de interés general, porque eran tal para el turismo, para no sé qué, no sé cuántos, todos han sido una auténtica ruina. Os pongo un ejemplo de uno, Huesca, se inauguró en 2007, el aeropuerto de los Pirineos, se llama, ¿no? Porque era para permitir que turistas ingleses, holandeses, vinieran a hacer excursioncitas a los Pirineos. En 2013, 273 pasajeros en todo el año. En todo el año. 0,7 pasajeros al día. Imaginaos, un servicio de observación meteorológica, de controladores aéreos, de seguridad, de limpieza, de todo lo que necesita un aeropuerto abierto permanentemente para que algún día pase algún viajero. En el mes de mayo llega un vuelo con 17 ingleses o tal. Ese es el desastre y eso lo estamos pagando con dinero público y manteniendo con dinero público. El aeropuerto de Don Quijote, el de La Mancha, el que se llegó a construir pero luego no se usó, costó 1.100 millones de euros.
Dice, bueno, pues era privado, lo han rescatado o sea, lo han palmado los privados, pues mira que se aguanten. No, no, es que 2 de cada 3 euros que se pusieron ahí los puso Caja Castilla-La Mancha. ¿Y quién ha rescatado a Caja Castilla-La Mancha? Todas y cada una de las personas que estamos aquí, junto con el resto de los españolitos, ¿no? Bueno, pues, pero es que no nos basta con todos esos que tenemos, que hay en proyecto muchos más. Fijaos, Cáceres está peleando por un aeropuerto internacional, cuando hace 2 años ha cerrado el aeropuerto de Badajoz porque no tenía viajeros. Y eso, no, uno internacional, el turismo, tal, no sé qué, siempre, ¿eh? Y el AVE, sí, también, sí. Estuve hace poquito dando una charla. Bueno, ¿qué pasa con los puertos? Pues lo mismo, que tenemos un montonaco, solo utilizamos el 40% de nuestra capacidad portuaria, pero estamos planeando nuevos puertos, la ampliación, porque tal, es importantísimo, las mercancías, colocarlos en el mundo, la globalización, el turismo, ¿no? Bueno, el cuento este de que tenemos pocas infraestructuras, la verdad es que no se lo cree nadie. Ahora veremos lo que nos ha costado. Pero este otro se lo sigue creyendo la gente. Este de que las infraestructuras generan desarrollo económico y generan riqueza, ¿no? Se podía anunciar así que las infraestructuras de transporte, bueno, pues generan puestos de trabajo, grandes beneficios a la sociedad. Es verdad que generan impacto ambiental, eso ya lo reconocen hasta los malos. Pero bueno, es que son necesarias para la economía, para el empleo, tal. Esto es una cosa que nos han repetido también hasta la saciedad. Y hay campañas, yo no sé si ya habéis oído hablar de estas, pero Cuenca, Autovía o Muerte, una campaña que hubo ahí que están todos los balcones de Cuenca, parecía las esteladas en Cataluña, pues esto era en Cuenca, todo lleno ahí de Cuenca, de peticiones que si no llegaba la autovía a Cuenca es que las casas colgantes se caían. Solo si tiene autovía. Justamente de estas cosas que son las que más he trabajado. El más importante es un informe que hizo SACTRA, un grupo de expertos, economistas y expertos en transporte que contrató el gobierno británico porque tenía un lío apañado. Era en tiempos de John Major, el que vino después del primer ministro que estuvo después de Thatcher y antes de Tony Blair, ¿no? Bueno, pues tenían un plan de hacer 600 nuevas carreteras en Reino Unido y había una oposición social tremenda. Gente acampando, subidos a los árboles, haciendo túneles para que no pasaran las máquinas y tal. Entonces, y los medios de comunicación muy pendientes. Entonces se le creó un lío ahí de qué hago y dijo, pues creo un grupo de expertos, que es una forma de dar una patada hacia adelante. Pero ese grupo de expertos se puso a estudiar y publicaron un libro que se llamaba El transporte y la economía, en el que analizaban en todos los países de la OCDE, todos los países desarrollados, cómo había evolucionado las infraestructuras de transporte y el desarrollo. Parecida que tú tienes un bar y dices, pues lo voy a ampliar al triple y piensas que te vas a forrar por eso. No, es que lo tienes que mantener, lo tienes que calefactar, tienes que atender tienes que contratar a más gente, tal. Eso te cuesta muy caro y si no tienes suficientes clientes y no hay en España coches para tanta autovía, pues probablemente hagas un mal negocio, ¿no? Que es lo que ha ocurrido. O sea, que pueden tener efectos positivos pero también negativos y desde luego y lo que sí que reconocían es que obviamente un determinado nivel de infraestructuras hace falta. Hay que garantizar el derecho de la gente a moverse y que te lleguen mercancías en una cantidad razonable para satisfacer tus necesidades. Eso es obvio, pero aquí hablamos de mucho más, de lo que ocurre en España, que estamos sobrepasados, ¿no? Bueno, de las cosas que se dicen, y os voy a poner estas noticias de prensa para que veáis hasta qué punto son aberrantes y la gente se las traga, nadie dice nada. Es que en plena crisis ya, porque esta era una noticia de octubre del 2009, el año en el que más se invirtió en infraestructuras en España fue en el 2009 y en el 2010, que cada uno de esos años se invirtieron 19.300 millones de euros, que se dice pronto y luego lo vamos a poner en relación tal. Bueno, pues Fomento decía ese año que eso iba a permitir crear 500.000 puestos de trabajo en 2009.
¿Dónde están los 500.000 puestos de trabajo de 2009? Que siguen aumentando el paro a lo bestia. Pero es que, como les parecía poco, lanzaron otro plan extraordinario con 16.000 millones más, que luego no lo ejecutaron, y prometieron que eso iba a crear 400.000 empleos más, y lo sueltan. Y ahí lo publican los periódicos y no pasa nada, ¿no? Y es que, aparte de los estudios, que no me da tiempo a desgranarlos bien y tal, pero son súper contundentes, lo que es incontestable es la realidad. Si fueran tan buenas para la economía y generaran tantísimo empleo, España, que es récord de infraestructuras, europeo, mundial y yo diría que sideral, pues aquí tendríamos una situación que sobrarían empleos, tendríamos... y no, tenemos una... Bueno, porque está Grecia por ahí que nos echa una mano, pero si no seríamos los últimos. En récord de paro y tenemos una crisis tremenda, ¿no? Efectivamente las cosas no funcionan como nos dicen, pero ni de coña, pero el problema es que nos cuesta mucho, ¿no? Y eso es lo que quería enfatizar. Me salgo un poquito de la charla. Una de las justificaciones que se ha dado siempre para esto es el turismo, que son buenas para el turismo, que hacen falta infraestructuras para el turismo y no sé qué, y así se ha vendido el aeropuerto de Castellón, el aeropuerto de Don Quijote, el aeropuerto de Huesca, la autovía del Mediterráneo, el corredor tal. Todos estos se venden así, pero la cuestión es cuánto nos cuesta y a costa de qué. Esa es la cuestión, ¿no? Pues fijaros, la deuda de las empresas del Grupo Fomento es de 40.000 millones de euros. Adif tiene una deuda de 14.000, AENA 14.000, Puerto del Estado tal. Para que veáis de lo que estamos hablando, el presupuesto, ya os lo he dicho antes, de fomento para infraestructuras en 2010 fue de 19.300 millones de euros para nuevas infraestructuras de transporte, porque tenemos pocas, que era el argumento, y además son muy buenas para la economía y el empleo, ¿no? Como sabemos todas. Bueno, para el AVE había 6.200, para autovías 5.000 y pico millones. Vale. Mayo de 2010 fue el decretazo este famoso de Zapatero, os acordaréis, que fue cuando se anunciaron los primeros recortes en pensiones, en sanidad, en educación tal. ¿Cuánto se ahorraba con ese decretazo? Se ahorraban 15.000 millones de euros en 2 años. Joder, pues es que eso es lo mismo que nos gastamos en AVE en 2010 y en 2011. O sea, yo no digo que hubiera que hacer esos recortes, pero joder, a lo mejor podías haber optado por no hacer el AVE y no pegar esos recortes en sanidad y en educación. O sea, en la disyuntiva de que tardes 3 meses más para operarte o 3/4 de hora menos para hacer un trayecto, pues yo elegiría la de la operación, ¿no? Pero aquí estamos eligiendo una cosa distinta. Para que veáis en relación con los países de nuestro entorno, en España, que es el país del mundo con más infraestructuras de transporte en relación a su población, somos el país que más dedica tanto por ciento del PIB en construir nuevas infraestructuras, comparado con Alemania, con Estados Unidos, con Reino Unido, con Francia. Pero es que esta es la paradoja que a mí me alucina y por eso lo suelto siempre que puedo, porque es que me indigna sobremanera. España es el país que más infraestructuras tiene y el que más proporción del PIB dedica a inversión en nueva infraestructura. Y somos el último de la cola en inversión social y todos los recortes se aplican a la inversión social. Esta es una cosa que es que yo no puedo con ella y la justificación de estas infraestructuras que son buenas para el turismo, que el turismo trae riqueza, que no sé qué, no sé cuánto, es como nos los venden. Y para que lo veáis gráficamente, esto es con datos hasta 2015, no los he podido actualizar, pero esto es lo que se había gastado en infraestructura de transporte en esos 5 años, de 2005 a 2010, cuánto es la deuda del Grupo Fomento y que lo comparéis con los recortes del PSOE y del PP hasta 2015. Estamos hablando de cuantías que es que dice, joder, que nos podíamos haber ahorrado, pero bastantes cosas. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues que ese dinero está yendo a algunos bolsillos, obviamente. Fijaos estas noticias, que son de los últimos años. Fomento considera que España tiene 5.000 kilómetros de autovía, más de lo que corresponde a su tamaño. Esto lo dice el secretario de Estado de Infraestructuras, un mes antes de aprobar un plan que metía 3.000 kilómetros más de autovías en España. Renfe se ha gastado 1.400 millones en trenes de alta velocidad innecesarios. Joder, compraron 17 y solo les hacían falta 140. ¡Ay! ¡Qué despiste! El aeropuerto de Castellón estudia su ampliación antes de recibir el primer vuelo. Pero esto... Y para mí me parece de traca. Bruselas exige a España que invierta más en empleo y menos en carreteras. Bruselas, el ejemplo del neoliberalismo y tal. Pues es que se nos ha ido la mano. Bueno, pues
¿Cómo se entiende esto? Pues la única forma de entenderlo es que, primero, hay gente que se queda mucho dinero y son las 6 principales constructoras de este país. Están entre las 20 mayores del mundo, ACS es la segunda del mundo en facturación y tienen un gran poder como tienen las eléctricas o como tienen las empresas turísticas, pero el otro es esto de los papeles de Bárcenas. Los papeles de Bárcenas se publicaron a finales de enero del 2013 en El País. Salieron todas estas cosas y nosotros de verdad que nos quedamos bizcos, que nadie hiciera nada, que nadie pusiera una querella, que nadie denunciara eso. Y finalmente acabamos poniendo una querella porque es que nos parecía inexplicable. Fijaos, en azul son ingresos. Pues gente que pone 24.000, M. Contreras que pone 120.000, Aldesa que pone 48.000, José Luis Sánchez que pone 100.000. Y en amarillo son recepciones. Un tal Rodrigo Ratos en 1.850, un tal J. Arenas 9.900, Ana Palacio 6.000, Pilar del Castillo 6.000, Mariano 6.300, Pilar del Castillo 3.000. Dice, pero bueno, ¿esto lo publica un periódico? Bueno, pues entonces pusimos la querella porque es que luego te pones a mirar en detalle y descubres que M. Contreras, que es Manuel Contreras, que es el presidente de AZBI, una gran constructora, 22 de enero es cuando dio la donación de 120.000. Joder, el 22 de enero el Ministerio de Fomento le adjudicó un contrato del Recopón a AZBI. Dice, anda, qué casualidad, ¿no? José Luis Sánchez, el presidente de Sando, el 24 de febrero sale publicada en el BOE una adjudicación del AP41, la que ha quebrado y que ahora tenemos que rescatar. Joder, y el 24 de febrero... el BOE del 21, el 24 de febrero, que es el primer día laborable después del 21 de febrero, va y hace el ingreso. Oye, qué casualidad, ¿no? Pues así, todas las páginas que son toda la contabilidad de este estilo, de 1990 al 2009, que es el periodo que cubre los papeles de Bárcenas, está llena de estas cosas. Empezó en el 2004 porque de ahí para atrás ya no podíamos, ya estaba todo prescrito. Esto se publicó en el 2013... y a partir de 10 años para atrás te puedes olvidar que ya no puedes. Este es el verdadero motivo de esta política de infraestructuras tan demencial, que ni ayuda al turismo ni tal, que nos está arruinando y que está haciendo que estemos pagando una factura, absolutamente inmoral, porque se está sacando de recortes en cosas muy importantes, ¿no? Perdonad que me he ido un poquito, pero es que me indigna mucho. Volvemos al redil. Contribución al cambio climático del turismo. Bueno, el turismo, esto seguramente lo contaría Boades, ¿no? Porque estos son datos de él. Calcula que entre el 5 y el 14% del cambio climático es debido a la actividad turística. Esto no es ninguna broma, porque lo del cambio climático es algo bastante serio. El transporte es la parte del león de esta contribución del cambio climático, del turismo al cambio climático, ¿no? Porque se calcula que es hasta el 75%. Porque fundamentalmente es la aviación la que contribuye. Bueno, esto para que veáis en qué medida aumenta lo que nos movemos y lo que nos desplazamos, en parte por la dispersión urbanística esa que hemos hablado y en parte también porque cada vez hacemos más viajes turísticos. Estos son datos del 92 y 2007, justo antes de la crisis. A partir de 2007 esto baja un poquito. Esto es un estudio que hicimos nosotros que se llama las cuentas ecológicas del transporte. Bueno, pues fijaos, en el 92 nos movíamos 28,3 kilómetros de media por persona y día en España, y al 2007, o sea, 15, 16 años después, nos movemos 49,5 kilómetros. Fijaos qué aumento. En 17 años es de estos aumentos que os voy diciendo. De los que más aumentan claramente es el avión y sobre todo por el aumento de nuestros viajes internacionales, ¿no? Es la principal causa. No me voy a entretener mucho en esto, pero aparte de movernos nosotros estos 49,5, nuestra mochila lleva un montón de mercancías exteriores, interiores, agua, incluso el peso de los vehículos, ahí está proporcional a su masa. Cada vez que nos movemos nosotros desplazamos un vehículo de más o menos 1.300 kilos de media, o sea que no solo es que nos movamos 60 y tantos o 70, lo que pese cada cual, de biomasa con orejas, es que al mismo tiempo acarreamos un montón de toneladas de peso de los vehículos o de las mercancías que hacen falta para satisfacer nuestro metabolismo. No me entretengo mucho,
Pero el transporte en España es el sector que más emisiones de gases de efecto invernadero genera, el que más, el 24%. Pero esto es si solo cuentas la gasolina que echas al coche. Pero para desplazarte no solo hace falta echarle gasolina al coche, hace falta construir el coche, y eso consume energía, construir la infraestructura por la que va el coche, y eso consume energía, mantener el coche, achatarrarlo cuando tal. Si sumas todo eso, resulta que para todo el ciclo del transporte el 40%, todo el ciclo de transporte es responsable del 40% de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. O sea que estamos hablando del sector clave, el que hay que limitar más claramente para luchar contra el cambio climático en el turismo y en el resto de actividades, ¿no? No me entretengo en explicaros esto. Esto es cómo ha aumentado la temperatura terrestre y cómo han aumentado las concentraciones. Las barras son concentraciones de CO2 que han ido creciendo, están en la dinámica hasta de los crecimientos exponenciales que son muy difíciles de controlar. Distintos escenarios del cambio climático. Este sería si fuéramos a una estrategia de bajas emisiones, y si seguimos como hasta ahora, pues iremos a estos crecimientos. Cuando la gente dice, ¡buah!, pues 2 o 3 grados, tampoco es tanto, ¿no? Se calcula que la temperatura casi ya está muy cercana a subir 1 grado, y fijaros la diferencia lo que supone esto de ahora a antes. La diferencia de temperatura entre Córdoba, media, entre Córdoba y La Coruña es de 3 grados. Y no es lo mismo pasar un veranito en La Coruña que pasarlo en Córdoba. En Córdoba llevan desde mayo hasta ahora mismo sin bajar ningún día de 30 grados. 7 meses prácticamente. O sea que es una auténtica locura. Bueno, pues todo parece indicar que por desgracia estamos siguiendo esta senda, porque todo está yendo más rápido de las previsiones menos optimistas, ¿no? Entonces, bueno, pues aún hay tiempo para actuar, pero la verdad es que cuanto más lo dejemos, más difícil va a ser revertir esto, ¿no? Esto lo habrán contado quizá. No, los impactos del cambio climático en España, pues una pérdida de biodiversidad, las especies pierden hábitats y pierden merma de bosques, aumento de incendios, no hace falta argumentar mucho esto. La seca, que es un fenómeno que está ocurriendo, se están secando mogollón de encinas, nuestro árbol nacional, alcornoques y tal, por pues la combinación de un hongo tal, pero en el fondo es debilitamiento por sequías extremas, altas temperaturas en verano, heladas no muy grandes, tal. Alteraciones en los cultivos, que van a producir mucho menos, migraciones, cada vez van a ser más los refugiados climáticos, y ahora lo de Siria en el fondo es una migración climática, porque es el origen de todo el lío que ha habido en Siria. Ha sido una gran sequía que hubo durante muchos años, que forzó a la gente a acudir a las ciudades, y eso disparó las tensiones y han acabado como han acabado. Y bueno, otra serie de cosas son muy simplistas, pero bueno, tiene bastante que ver. Menor disponibilidad de agua, bueno, una serie de desastres, reducción de playas, esto es clave para... O sea, que suba 75 centímetros, como se está hablando del nivel del mar, eso es que muchas playas del Mediterráneo te desaparecen, y algunas del Atlántico. Pesca, menor inhibición, el turismo de nieve y tal, olvidaros. El año pasado, a mí me encanta el esquí de fondo, el año pasado hubo 2 días en Madrid que se pudo hacer esquí de fondo por algunos caminos y tal. 2 días, el peor de todo lo que yo recuerdo. O sea que cada vez va menos, nuevas enfermedades, esto lo estáis oyendo constantemente, y va a llegar un punto en que va a ser imposible la actividad turística en verano, o muy difícil. Paséate tú por Córdoba a 44 grados. Es que mueres, es que o te hacen túneles por las calles o yo qué sé qué, ¿no? O sea, muchas zonas van a ser inviables para una actividad turística convencional como la que sabemos. O ponte en la playa a esas temperaturas, vamos a echar, ¿no? Bueno, pues estas son algunas de las zonas que más van a ser afectadas por el cambio climático. Nos pilla de lleno en cuanto a reducción de recursos hídricos, no me entretengo mucho. Daños a la biodiversidad, vamos a pasarlo rápido. Uno de los gravísimos problemas, lo habéis señalado antes, era el de la masificación, uno de los grandes problemas del turismo industrial. Pocas veces se tiene en cuenta la capacidad de carga de los ecosistemas, pero también de las poblaciones. O sea, lo de Barcelona, si habéis estado en los últimos años, es insoportable. Lo de Madrid empieza a serlo, o sea, pero para la propia gente que quiere atravesar una plaza un poco rápido porque lleve prisa y está llena de turistas que ni te permiten pasar, o te pasan con un Segway no sé dónde, o yo qué sé. Esto es un concepto importantísimo que no se está teniendo en cuenta, y al revés, se está usando los mejores espacios como reclamo, ¿no? Ahora veremos ejemplos de eso.
La nueva ley de costas, antes lo habéis mencionado, teníamos una ley de costas del 88 que era buenísima, pero se ha cambiado por una que permite la explotación del litoral con términos mercantilistas, vamos, y poder hacer muchas más actividades que antes estaban prohibidas, reduce la protección, la franja de protección, todo para, bueno, pues ayudar a la economía a que despegue, ¿no?, entre comillas, a costa de nuestro patrimonio. Bueno, algunos ejemplos. Uno que os quería poner es este de la construcción de Marina de Valdecañas, que lo mismo ni sabéis lo que es. Esto es un proyecto que hubo, que empezó en 2007, un plan, es una isla que hay dentro del embalse de Valdecañas en Cáceres, un embalse del Tajo, uno de los del Tajo. Esto es como ha quedado después, esta islita. Entonces, en 2007, la Junta de Extremadura aprobó un plan de interés regional para desarrollar la isla de Valdecañas. Para eso desprotegieron la zona porque era Red Natura 2000, vulneraron e incumplieron su propia ley del suelo y no sé qué. Bueno, nosotros lo recurrimos ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, como aquí son muy lentas la justicia, nos dieron la razón en 2011, pero el juez nos dijo, vale, os damos la razón, pero tenéis que pagar una fianza de 41 millones de euros para paralizar las obras, por la posible pérdida que pudiera tener la empresa que lo estaba construyendo. En ese momento estamos en esta situación. Se estaba construyendo, todavía no había chalés ni nada, ¿no? Obviamente no pudimos conseguir los 41 millones de euros. Eso no hay ninguna duda. Entonces, la Junta lo recurrió en el Supremo y en 2014 lo volvió a perder y nos volvieron a dar la razón. ¿Qué pasó entonces? Que ya estaban construidos la mayor parte de los chalés. Chalés que el más barato son de 500.000 euros, que son de la familia del Borbón, de jugadores de fútbol del Real Madrid, tal, porque es una urbanización, fijaros, que se accede por una carretera que tú la puedes cortar, de lujo, con unos chalés, tal, en un sitio súper controlado y tal. Y el miedo que teníamos nosotros era replicar el modelo urbanístico del litoral, replicarlo en el interior. Ya el litoral lo hemos macizado, nos vamos al interior y vamos a aprovechar la ribera de los embalses. Este era el peligro y por eso nos lo tomamos muy en serio. Bueno, pues además hubo un cambio legal que lo promovió el PSOE de Extremadura y coló, y nadie se enteró, que era una nueva norma que tú tenías que demostrar como querellante que los compradores iban de mala fe, es decir, que sabían que eso era ilegal y que tal y que no sé qué. Y si no, el Estado tiene obligación de indemnizarlos. Entonces, ¿en qué situación estamos ahora? Pues que va a ser la Administración la que tendrá que indemnizar a todos y cada uno de los compradores y la que tendrá que pagar la demolición, porque por supuesto la empresa ha quebrado y ha desaparecido del mapa y ya no están. Entonces, algo que se podría haber parado directamente en 2007 a poco de poner un recurso, o incluso cuando ganamos la sentencia, pues no, continúa así. Y bueno, pues turismo residencial de alto standing y destrucción de espacios y tal. Esta es un poco la dinámica. Lo de las Islas CIES lo habéis oído durante este tiempo, una masificación alucinante. La empresa que llevaba a la gente, pues ala, cuanto más billetes vendían, mejor. Esta es la empresa, pues hay colas y todo el mundo intentando llegar tal, en uno de los 15 parques nacionales de España. Una de las joyas de los espacios emblemáticos de nuestra naturaleza que había que preservarlo y tratarlo con mimo, ¿no? Pues ala, ahí masificado. Otra cosa, al Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Un panel de 55 expertos identifica la masificación de visitantes como su principal problema, el principal problema de la sierra, aparte que hacen rallies, que hacen de todo, ¿no? Acoso turístico a un oso en el Alto Sil leonés, esto es de hace poquito, es hace 4 días. Lo estuvieron persiguiendo y obligaron al bicho hasta cruzar la carretera y tal, porque todo el mundo para sacar la foto y no sé qué. O muere un macho de oro gallo que solo nos quedan 50 parejas. O sea que matar uno es matar. Tras ser acosada por turistas con cámaras que todos querían colgar en su Facebook la mejor foto del tal. Bueno, consumo de recursos, veis rapidísimo porque voy fatal. Los turistas ni por asomo pagan los costes ambientales que generan en las poblaciones de origen que los acogen, ni por asomo. Muchas veces la propia población flotante que llega, la población de turistas, es mucho mayor que la población que existe allí. Hay una resistencia tremenda, lo habéis comentado antes, a que es una de las cosas que se pueden hacer para paliar algo, no para solucionar, pero bueno, para paliar. Poner tasas turísticas, los empresarios se resisten con uñas y dientes a eso, ¿no? Agua, bueno, pues hay muchísimos problemas, porque es que un turista gasta mucho más agua de media que la gente de allí. Tú vas a una zona árida y quieres tener tu spa, tu piscina,
te bañas a lo mejor en lugar de ducharte, cosa que harías en tu casa y tal. Residuos, pues tú vas de turista a un sitio y no te vas a poner a separar residuos. Para empezar, no conoces ni el sistema que se utiliza ahí, dónde va esto, dónde va el otro, dónde están los contenedores. No, va todo al mismo lado, tal. Calidad del aire. El transporte es uno de los factores principales de la degradación de nuestra calidad del aire, ¿eh? Y esto provoca 30.000 muertes prematuras al año en España, los cruceros y el ruido, bueno, pues también otros factores que... Y admitimos aberraciones absolutamente ajenas a la racionalidad y al uso cuidadoso de los recursos, que tenemos poco, como pistas de nieve en zonas esteparias, tenemos varias, campos de golf en el desierto, pues, se admiten cosas que son inadmisibles. Bueno, esto me lo voy a saltar todo. Vamos a esto ya para acabar. El turismo no es sostenible porque se le denomine sostenible. Lo importante es que efectivamente tenga unos criterios. Entonces, no hay que fiarse de las denominaciones, que te lo vendan como sostenible, pues bueno, habrá que ver, ¿no? Lo que está claro es que algo que crece continuamente y que aumenta al ritmo que está creciendo el turismo no puede ser sostenible, y menos en un planeta finito, ¿no? Y dentro del turismo es que tenemos de todo, tenemos de aventura, de naturaleza, solidario, rural, tal, y todo hay que pararse a ver qué nos están vendiendo y a ver qué cosas con unos criterios que vamos a ver ahora, ¿no? Pero, por ejemplo, en turismo de aventura, pues te meten viajes en quads, en rutas 4x4, descenso en bicis acorazadas, que te suben hasta un sitio y te tiras con la bici ahí arrasando por medio del campo, tal, ultraligero, motor de agua, no sé qué, te venden de todo. Y eso es, pues, turismo de naturaleza, porque se hace en el campo, en el mar o lo que sea, ¿no? Bueno, lo que hemos comentado antes de la Organización Mundial del Turismo. Entonces, ¿cuáles son las claves para el turismo sostenible? Pues, en primer lugar, reducir, lo habéis señalado claramente, apostar por el decrecimiento. Hay que reducir drásticamente el disparate en el que se ha convertido la actividad actual en términos globales, ¿no? Y un cambio radical de las lógicas y prácticas actuales. No podemos seguir funcionando como hasta ahora, porque eso nos va a llevar a esquemas muy parecidos. Entonces, ¿cuáles serían los criterios? Que yo creo que es lo importante. Pues la cercanía la habéis señalado antes. Esto es algo claro, pero fijaros que esto de viajar lejos está muy de moda y todo eso, y más con los low cost. Pero hay estudios que demuestran que para ser equitativos con los recursos que puede producir nuestro territorio y las emisiones de CO2 y tal, solo podríamos hacer un vuelo intercontinental cada 20 años. Eso es, o sea, aquí pensarse muy bien dónde vas, porque hasta lo siguiente, hasta que no tengas 60 no... O sea, que si realmente nos ajustáramos al tope que nos marca nuestro planeta, pues la cosa sería muy, muy diferente. Desde luego hay que ajustarse a esos límites, hay que adaptarse al cambio climático, tiene que ser respetuoso con la cultura, el medio ambiente, los recursos, la biodiversidad, el territorio y, muy importante, la capacidad de carga, ¿no? Y también lo señalabais antes, imprescindible que sean las poblaciones locales las que participen de forma democrática, no una participación así de estar de figurar, ¿no? Concluyendo, la generalización de este modelo es tremenda desde el punto de vista social, ambiental. Aquí nos hemos fijado más en el ambiental. Es una de las mejores herramientas que ha tenido el capitalismo para extenderse y para llevar su modelo y su imagen por todos lados. Esto es muy importante: viajan los ricos, ganan los ricos. Este es el esquema que tenemos ahora mismo de turismo global, ¿no? En una sociedad 80-20, que el 80% de la gente está fastidiada con muy poquitos recursos y el 20% son los que disponemos casi todo. Y además, es que hay que tener en cuenta que esto se produce en un marco en el que la gente ni siquiera puede viajar para salvar su vida. No les dejamos. No les dejamos. O sea, por una mera cuestión de supervivencia no te permiten viajar, sí, para que consumas y así, ¿no? Eso es algo muy importante. Bueno, estas cosas ya las hemos ido diciendo. Y una cosa que me gustaría destacar es que, queramos o no queramos, tal y como va el mundo, tal y como va el consumo de recursos, la limitación turística va a ocurrir por las buenas o por las malas. Si la reconducimos, podrá ser más razonable; si no, bueno, pues ya veremos lo que ocurre. Pero esto no puede seguir así creciendo a estos ritmos, porque sencillamente es inviable. Y por último, os ponía un texto ahí de Yayo Herrero, que no me entretengo ni en leer, para ahorrar algo, y con el que acabo ya la charla, y pido disculpas por haberme extendido además.